Listos. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Reciban un cordial y fraterno saludo en nombre de la Universidad EIA, de sus estudiantes, de los directivos, de los empleados, de la comunidad académica que nos convoca en el día de hoy a un nuevo evento relacionado con liderazgo. Desde el programa Líderes que Impactan, vamos a iniciar el quinto conversatorio que hemos denominado La fuerza del liderazgo femenino en el escenario político colombiano. Tendremos la valiosa participación de María Fernanda Cabal Molina, senadora de la República de Colombia. La temática de este liderazgo está orientada a la evaluación del impacto del ejercicio del líder precisamente en el ámbito político, con un especial interés en la incidencia y el protagonismo que han ejercido las mujeres en este tipo de sectores. Es notorio en la actualidad las posiciones de liderazgo que han asumido las mujeres y la mitigación de estereotipos tradicionales que dominaban la incidencia de los hombres dentro de un grupo, en un proyecto o en una empresa en general. Ahora vamos a evaluar la verdadera contribución a partir de la vivencia y de las experiencias de nuestra invitada. Desde la Universidad EIA seguimos convencidos que dentro del estudio del liderazgo es necesario establecer contacto directo con aquellas personas que han tenido experiencia significativa en aspectos relacionados precisamente con el liderazgo. En ese sentido, vamos a dar entonces inicio a este espacio académico relacionado precisamente con el liderazgo femenino en el sector de la política. Agradecemos a los que están de manera presencial y a aquellos que están conectándose por las redes sociales de la universidad para dar inicio al evento. Vamos a iniciar con el siguiente orden del día. El doctor José Manuel Restrepo Abondano, rector de la universidad, nos dará un saludo de bienvenida y a la vez va a presentar a nuestra lideresa invitada. Pasamos a explicarle la dinámica del conversatorio, que consiste básicamente en dos fases. Inicialmente vamos a abordar unas temáticas que hemos preparado previamente y luego pues es natural para que ustedes también interactúen con la doctora María Fernanda. Doctor José Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, y un saludo de nuevo muy especial, senadora, por su presencia. Gracias por haber aceptado esta invitación. Yo debo decir, entre otras, además, que esta es una invitación que tuvo como protagonista a Daniel. Daniel se acerca como estudiante, entre otras, además, con la intención de poder hacer esta conferencia o conversación alrededor del sentido del liderazgo. Y senadora, pues nos complace mucho tenerla aquí en la universidad. Junto con Daniel, pues vamos a hacer las primeras preguntas y después vamos a propiciar la conversación con ustedes. Senadora, este es un ejercicio que se ha construido en la universidad por mucho tiempo, alrededor del sentido de liderazgo, y esta conversación es una conversación que se suma a una más, a muchas más que se han desarrollado en la universidad, que entre otras además quedan en nuestra plataforma web, de tal manera que las experiencias se comparten pues realmente a través de las redes sociales muy activamente. Diciendo eso, quiero pues presentar a la senadora de la República, María Fernanda Cabal Molina. Ella es vallecaucana, caleña, es hija de un ingeniero, y lo voy a decir de esa manera porque me parece que es importante decirlo aquí en la Universidad de IA, de un ingeniero mecánico, y su madre se dedicó a la labor social.
casada con José Félix Laforí, un empresario, líder gremial que también todos conocemos, 4 hijos, de los cuales conozco particularmente a uno de ellos. Es politóloga, egresada de la Universidad de los Andes, trabajó en el programa de Democracia del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, cursó estudios también de literatura e historia en la Fundación Ortega y Gasset en España y ha sido emprendedora, que creo que es importante decirlo también. Creó el Student Travel Center, que todavía existe, que es una organización que se dedica a ofrecer oportunidades de estudio y trabajo en el extranjero para jóvenes y estudiantes, me imagino que como estudiantes de esta universidad también. Fundó también la Fundación Colombia Ganadera, Fundagan, vinculada a Fedegan, sobre todo para apoyar a víctimas del conflicto. Y después de eso inicia una actividad política que arranca en 2014 como representante de la Cámara por Bogotá por el Partido Centro Democrático. En 2018 es elegida senadora, es reelegida senadora en el año 2022 y bueno, ya que creo que es de público conocimiento, es candidata a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. Así que bienvenida, senadora, y bueno, yo creo que arrancamos de una vez directo, si les parece. Aquí nos acompañan estudiantes, hay egresados, hay equipo administrativo, hay vecinos también de la universidad y pues nos complace mucho a todos ustedes tenerlo, más los que están conectados a través de las redes sociales. Y tal vez lo primero, como para poder arrancar, senadora, esta conversación, todos sabemos perfectamente del papel que usted ha jugado en el escenario político, desde esa incursión en la Cámara de Representantes, del liderazgo que ha tenido en el Senado de la República ya por varios años y los desafíos que ha enfrentado tanto en el sector público como en el sector privado. Tal vez que, como esta es una experiencia de liderazgo, senadora, que usted nos cuente cuáles han sido esos desafíos o retos más importantes en el escenario público y en el escenario privado que han fortalecido justamente esa condición de líder de María Fernanda Cabal y un poco cuál es ese estilo de liderazgo que tiene María Fernanda Cabal que hoy pues reconocen actores del país. Bienvenida, senadora. Gracias, querido ministro y rector. ¿Qué será más importante, lo primero o lo segundo? Lo más importante, profesor. Después rector. Ay, sí, profesor es desafiante. Bueno, pero ser ministro de Hacienda en un país tan complicado. Gracias, Daniel, por tu perseverancia y gracias al público por su tiempo. Yo soy muy crítica de los rótulos, porque uno no se puede autodenominar, yo soy, yo no soy. Cuando uno se enfrenta a los desafíos con dolor, con angustia, con ansiedad, con lo que considera uno que es insuperable, es cuando se da cuenta que va teniendo madera para las cosas. La vida lo va llevando a uno en la formación a enfrentar desafíos, enemigos, adversarios, para poder irlos superando. Nunca la vida te va a poner un enemigo grande porque te aplasta. Y en la medida en que uno va dejando atrás todos esos retos y va perdiendo el miedo, uno va formándose con un temple mucho más fuerte para seguir ascendiendo, pero te ponen cada vez enemigos más poderosos. Yo siento que en el acceso al poder o en la misión que uno siente que tiene en la vida, ese reto siempre va a estar allí. Nunca van a desaparecer ni los adversarios ni los enemigos. Ese es parte del juego de la vida en este plano físico. Ahora, si usted me pregunta la particularidad en el sector público, en el sector público hay mucha frustración cuando uno es funcionario y cuando uno es servidor, porque son distintas. Cuando uno conoce la verdad de las cosas y no las podés decir porque el prejuicio o la incomunicación o la ignorancia creada por los mismos medios y por influencia de algunos sectores de interés, eso es muy duro. Yo empecé a conocer la guerra por dentro, querido rector, para no decirle ministro,
cuando trabajé en la Fiscalía General de la Nación. Uno cree que conoce, uno no conoce nada. Y eso que yo más o menos conocía porque había estudiado en la Universidad de los Andes y había trabajado obligatoriamente en la línea que dirigí con comunidades de base, con el sector popular urbano muy pobre y con el sector rural, porque yo conozco la ruralidad colombiana. Y ahí tuve una maestra que adoré, que era Marfa Conbariza, que ya murió muy joven de cáncer. Su papá absolutamente comunista de Chaparral, Tolima. Ellos, muchos hijos, como 8, todos profesionales destacados, y esta fue mi maestra para poder entender cómo era la relación hombre-mujer desde la ruralidad. Desde ahí empecé a entender lo que muchos no entienden, de lo que ella definía como antropóloga social entre la función reproductiva de la mujer y la función productiva del hombre, pero eso lo tocaremos más adelante. Conocer la guerra y saber que uno podía apoyar a quien uno veía que era la víctima, pero que los medios los tachaban de victimario, es los desafíos más horribles que yo he tenido en mi vida. Y empecé a ver que desde mi posición, que era una posición privilegiada, en un país que sí tiene tremendas desigualdades, pero que no es con las locuras del Ministerio de la Igualdad que usted las va a resolver, es con cambios estructurales que necesita este país, que tenía que tener una voz porque no podía soportar la injusticia. Si no fuera por mi lucha contra la injusticia, no estuviera aquí, se lo aseguro. Y de pronto, como dicen algunos, usted tendría una vida más tranquila, María Fernanda, que estar en el reto de un mundo político donde las redes, que son espacios de libertad, también se han convertido en unos espacios de agresión infames. Pero ahí están y no importa, y hay que seguir. Frente al reto del sector privado, quiero contarle que yo me formé en ciencia política con énfasis en derecho. Me hubiera tardado 2 años más en sacar derecho, pero me fui a estudiar y trabajar en una fundación gringa. Mi jefe, que es un personaje maravilloso, fue secretario de Salud y Bienestar del presidente Gerald Ford. En esa época se llama Health and Welfare. Se llamaba David Matthews, condecorado como mejor gobernador en los Estados Unidos. Un hombre excepcional, brillante, que me permitió conocer la base de la sociedad norteamericana y por eso entendí cuál era la fuerza de la democracia en Estados Unidos, que no es el voto ni la pelea ahora que el colegio electoral no deja que el voto popular se imponga, porque ellos son republicanos, sino la base de una sociedad donde los espacios, desde el colegio, desde la iglesia, desde la junta de vecinos, ejercían participación ciudadana. Ellos han sido muy ricos en eso. No es votando que hay democracia, es participando y tomando decisiones en esos pequeños espacios que forman la vida, porque a uno le preocupa que el barrio se dañe, por ejemplo. Mi peor reto fue cuando salgo de la Universidad de los Andes ya cansada, trabajando mucho tiempo, como digo, con comunidades de base en todo el país. Hacíamos alianza con gobernadores, me recorrí el Atlántico de arriba abajo, yo muy joven, y los costeños no les gustaba porque yo era cachaca y era mujer. Te hablo de hace más de 30 años. Después terminaban encantados con el trabajo, pero siempre esos prejuicios sociales que es los que hemos venido superando. Yo los viví, yo los enfrenté. Yo decía, pero yo no soy cachaca, yo tengo el mar a 2 horas, yo soy de Cali. No, para ellos todo lo de yo no sé qué es pueblo para abajo ya es cachaco. Cuando decido crear empresa, pues resulta, mi querido rector, que la peor deficiencia que siento que tiene la educación de este país, fuera del adoctrinamiento, que es limitar la mente del joven, llenarla de prejuicios, es que no nos enseñan principios básicos de economía. No nos enseñan economía financiera. Aquí tiene que ser obligatorio para todos desde chiquitos. Vamos a volver al marranito que uno ahorraba. Ahorro es igual a riqueza. Aquí todos creen que el Estado es una vaca para ordeñar indefinidamente en un Estado que está lleno de escasez y lleno de burocracia y lleno de gasto público, un Estado inmoral
que usa las reformas tributarias para robarle el trabajo al ciudadano. Ay, hago empresa yo, porque una amiga me dice, ve, tengo unos productos buenísimos, y yo no tenía ni idea, pues ya estaba harta en la universidad, ya me quería ir. Consígase un contador y un abogado, mija, porque si no, olvídese. Pase 20 veces los estatutos a la Cámara de Comercio y devuélvaselo y suba. Todo hiperregulado en este país. Nos habíamos traído unos productos del exterior bacanísimos para que los estudiantes colombianos pudieran conocer el mundo, para que pudieran tener descuentos. Yo no sabía, José Manuel, mi querido rector, yo que había estado en una fundación gringa con un personaje de primer nivel, Universidad de los Andes, Ciencia Política, Literatura e Historia en la Fundación Ortega y Gasset, mi familia es una familia culta, mi papá ingeniero mecánico que todo lo desbarataba y no arreglaba nada. Mi mamá que estudió tardíamente porque las mujeres se casaban jóvenes, porque si había un buen partido había que agarrarlo porque si no se lo agarraba otra. Después se arrepintió, estudió psicología y no se pudo graduar porque la Universidad del Valle vivía en paro. Desde hace 50 años, 40 años, en paro, hace 40 años. No se pudo graduar por los paros de la universidad. Imagínense qué le pasa a la gente que no tiene otra opción de vida. Y entonces no sabía que era una factura, un comprobante de egreso, un recibo de caja, nadie me enseñó que era la Cámara de Comercio, por favor. ¿Eso es el colmo o no? Por eso este es un país muy berraco. Cuando uno ve el señor con el edificio de 3 pisos que empezó en un chuzo vendiendo arepas, o cuando uno ve el señor de Santa Marta que empezó haciendo ceviches en la playa, y es Chucho, el famoso Chucho, para que lo visiten en Santa Marta. ¡Qué pueblo! ¡Qué capacidad! Lo malo aquí ha sido la clase política y la historia de violencia política de Colombia, que es desde nuestro origen como nación. Y tengo diferencias con Jorge Humberto Botero, a quien admiro y quiero. País violento, país complejo, pero un país que sus desafíos no nos pueden superar. Arranco con la empresa, mi producto estrella no se podía vender porque necesitaba un permiso de la Aeronáutica Civil. Vaya María Fernanda, la aeronáutica, y yo con las palanquitas pues de mi marido. Yo, ay, por favor, ¿conoces al director? ¿Conoces? Y me tocaba un costeño de esos burócratas y me mamaba gallo para darme ese concepto jurídico. Ajá, espérate, vente mañana. ¿Vente mañana? Duré 1 año esperando el concepto jurídico y esta es una anécdota de mi vida ya para terminar. Ya estaba metida yo en un arrendamiento de oficina, 2 empleados de aquí porque mi marido me dijo que me iba a ayudar y a los 2 meses no me volvió a ayudar. Y se lo agradezco a la vida, porque no quiero depender nunca de nadie, jamás, ni de mis papás, ni de mi marido, ni ser mamífero de lujo, nada de eso me gusta, ni que mis hijos lo sean. Suena chévere, ¿no? Mamífero de lujo. Tampoco critico a las que lo son, ¿no? De pronto hay algo de envidia ahí cuando veo estas mujeres que no hacen nada y están divinas. Arranco y se aparece por obra y gracia del Espíritu Santo un personaje en mi casa. Eso le estoy hablando hace 25 años esperando a mi marido. Mi marido no había llegado y le digo yo, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Con un hablado así como el de nosotros de pan de bono, ¿no? Hola, mija, ¿cómo está? Yo soy de Palmira, vea. Mi hija se casó con su vestido. Yo no puedo creer. Sí, su abuela juega cartas con mi mamá y no sé qué. Ay, ¿y usted dónde trabaja? En la Aeronáutica Civil. ¿Cómo? Sí, yo soy el secretario técnico. Ay, yo llevo 1 año detrás de un señor para un concepto jurídico para que me deje vender. ¿Cómo así? Espérate, ve. Cogió el teléfono y en 2 días yo tenía el permiso. Eso es Colombia. No es posible. ¿Quién genera empresa en este país? Por eso la informalidad es galopante. Por Dios. O sea, es un Estado que ni siquiera es generoso con el que quiere emprender, el que quiere tributar para que lo roben, el que quiere generar empleo. Esa fue mi experiencia dramática del laberinto del Estado para poder ser formal. Mi experiencia significó en que hice dinero, nos fue muy bien, después nos quebramos con las Torres Gemelas,
hay una variable de esas, ¿quién la controla? Volvimos y recompusimos el rumbo y nuevamente no nos llegamos a quebrar, pero a punto con el COVID. Y ahí sigue la empresa andando. Se la heredé a mis hijos, no le paró ninguno bolas, cada uno anda por su lado. Por fin pude contratar una muchachita que siendo muy joven tiene la ventaja del joven de hoy que tiene todos los aplicativos en la cabeza. Eso es el chatbot, eso es todo lo que sale nuevo que yo no lo controla ella. Pero ese trasegar de supervivencia me ha tocado. Por eso conozco la vida desde las impresiones más pequeñas y por eso sé lo que hay que hacer para transformar este país. Gracias, senadora. Daniel. Senadora, nuevamente muchas gracias por estar aquí y compartir sus experiencias. Gracias también a todos los que nos están acompañando, tanto de manera física como de manera virtual. La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada, no ser nadie. O eso decía Aristóteles en el 384 a.C. Senadora, el liderazgo se nutre tanto de las experiencias personales como de la inspiración que brindan otras personas, sean figuras históricas o contemporáneas. María Fernanda, es habitual que las personas tengan a alguien representativo como modelo a seguir. ¿Cuáles líderes han influido en su vida profesional y personal? Internacionales, no puedo dejar de hablar de Margaret Thatcher, esa mujer desde el año 69, además solita, ¿no? Llena de hombres. Eso me parece espectacular, uno mandando a los hombres, qué delicia. Desde el año 69 decía que ella no necesitaba privilegios, ella solo necesitaba igualdad, que la mujer fuera igual en derechos frente al hombre para demostrar que éramos superiores. Y yo en el fondo del corazón no soy activista feminista ni mucho menos, yo creo que las causas justas las ha pervertido el progresismo. Uno tiene que respetar al hombre porque somos hijas de un hombre. Yo estoy casada con un hombre y tengo hijos hombres y mujeres, pero tengo hijos hombres. Yo siento que la mujer tiene una fuerza especial y esa fuerza nos las da el poder llevar el milagro de la vida en el vientre y el milagro de dar a luz. Esa fuerza nos hace diferentes al hombre, pero esa fuerza es complementaria. Yo siento que la mujer tiene el poder de afincar, de sembrar los proyectos del hombre. Y cuando usted saca a esa mujer del hogar, el hogar se deshace. Su función es muy especial. En términos de antropología social, como lo aprendí con Marfa Conbariza, a través de toda la tradición, el hombre salía a proveer, cazaba y proveía. La mujer tenía que dar a luz, amamantar y cuidar la familia. Con el paso del tiempo, la labor se convirtió en que el hombre trae el dinero del jornal, tiene un desequilibrio en el poder, y la mujer que nunca fue consciente de su trabajo, desde las 4 de la mañana, cuando trabaja la mujer rural, nunca es consciente hasta que usted la pone en un tablero a que le explique qué hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Y son tantas las actividades, desde hacer el desayuno, limpiar la casa, arreglar la ropa, preparar el almuerzo, la que tiene tierra o ordeña, va y ordeña una vaca. Todo el día de actividades para acostarse a las 10 de la noche son actividades no remuneradas. Esas se llaman actividades reproductivas porque reproducen funciones que mantienen el hogar, pero no tienen el poder del dinero. Cuando ellas y ellos, los hombres, son conscientes del trabajo de esa mujer y son conscientes que si hubiera que pagarlo no habría dinero ni salario y sería superior al jornal de él, es una relación de generación de conciencia que equilibra y que reconoce el trabajo de la mujer. Después la mujer tiene más posibilidades, después de haber superado muchos obstáculos y muchos prejuicios, y ya vemos que hay mujeres en los escenarios de poder privado y público muy reconocidas. Me encanta Juan Pablo II. Yo
tengo mucha fe, soy una persona creyente, espiritualmente necesito la oración, necesito sentir que la vida no es solo esta adversidad del mundo físico, necesito sentir que hay un más allá, que hay otra vida, que la misión del ser humano es ser solidario, que el poder sirve para poder. Por eso para mí fue trascendental, pero fue trascendental en esa coyuntura donde derrumban el muro de Berlín. Ronald Reagan, la Thatcher y Juan Pablo II fueron estratégicos en ese momento de la historia que quienes defendemos la libertad no hemos realmente aprehendido. Si hay algún símbolo trascendental en la historia de la civilización y de los desafíos, es la caída del muro de Berlín, del muro de la infamia, donde tienen que encerrar a los ciudadanos para que no se les escapen como si fueran animales en una jaula. Esos locales, pues yo soy muy admiradora del presidente Uribe. Yo siento que él llegó a un país deshecho como nos va a quedar en el 2026, que esperamos que haya elecciones libres. Y espero yo superar a esta pesadilla que se llama Petro, porque Petro es peor que el COVID. Entonces yo aspiro que encontrándonos la Colombia deshecha que se encontró Uribe, tengamos las herramientas para recomponer el rumbo y para salir adelante. Admiro mucho al presidente Uribe. También no son, por decirlo, los superhombres, pero creo que hay personas que han transformado la conciencia moral de este país. Admiro mucho a Francisco Cajiao Restrepo, ¿usted lo conoce? Me encanta su estudio sobre los valores, entendí mi rabia contra el sistema escolar porque odio el colegio, lo detesto, siento que me castró mi capacidad de liberación. El colegio era un juicio, yo llegaba y las profesoras, pues yo era crespa con ese pelo greñudo porque era basquetbolista, entonces uno váyase al espejo y mírese. El castigo era el escarnio público, ¿no? Delante de todas las compañeritas para que uno se sintiera bien mal. Odié el colegio, odié la tiranía de todas esas viejas horribles que fueron profesoras. Y él me explicó con un librito muy chiquito que se llama La escuela como primer sistema de justicia en sociedad, que el profesor no se da cuenta que es juez, que debería ser un juez imparcial, que uno no tiene por qué siempre perder cuando es estudiante, porque muchas veces uno está defendiendo una causa justa y termina castigado. Ese personaje me encanta, no lo volví a ver desde hace muchos años. Me encanta el profe Luis Guillermo Vélez, soy fanática. Aspiro que sea mi ministro de Hacienda, imagínense. Me encanta el libertarianismo, me encanta el ser humano sin las barreras que nos imponen unas estructuras que terminan haciendo imposible el desarrollo económico de un país. Te puedo nombrar otros que quiero en mi corazón. Adoré a mi profesor de historia, Abelardo Forero Benavides, lo adoré con todo mi corazón, pero así, te digo que los más destacados que creo locales es Álvaro Uribe, Álvaro Gómez Hurtado. Internacionales, Margaret Thatcher para mí es una inspiración. Tengo sus memorias, tengo sus mejores frases, he ido a la fundación y siempre creo que esa mujer no va a pasar nunca de moda. Es una mujer que va a mantenerse en el tiempo, nunca va a perder vigencia. Senadora, usted ha hecho como un recorrido de su propia vida desde el mundo privado, desde el mundo emprendimiento, desde el mundo académico y también desde el mundo político. Yo quiero insistir un poco sobre ese tránsito al mundo público, porque también como este es un ejercicio de aprendizaje, pues hay que buscar caminos a través de los cuales los jóvenes se interesen por lo público y particularmente las mujeres también se interesen por lo público. En ese tránsito a lo público como mujer, llegar al Congreso de la República, que pues los que lo conocemos es un entorno profundamente machista, es un entorno donde hay violencia también, donde hay una gran dosis de polarización, no solamente en el Congreso, sino en la vida pública. ¿Cuáles han sido los desafíos que se ha enfrentado usted en el mundo de lo público y también cuáles desafíos en su condición de mujer? Y un poco qué recomendación le haría a estas mujeres aquí presentes para que participen en lo público, pero también a todos para que participen en lo público
y qué desafíos habrán de enfrentar y un poco qué lecciones ha tenido usted y qué recomendaciones podría hacer para que esas personas aquí presentes puedan participar, se decidan a participar en lo público y mucho más en su condición de mujer. Yo llego a promover y recoger firmas del movimiento significativo de Ciudadanos Centro Democrático por una necesidad de coyuntura política. Yo siempre tuve una confusión en mi vida porque a mí me gusta sentir pasión para seguir a alguien. A mí siempre me gustaba que mi jefe fuera admirado por mí. Cuando uno tiene un jefe admirable, uno madruga, se trasnocha porque está inspirado. Cuando uno tiene un mal jefe, pues le da una jartera, o el jefe que te exprime y hace por la tarea y él se gana el reconocimiento, que todo eso me pasó también en la vida, pues yo ya tengo 58 años. Yo había trabajado en la fiscalía y había conocido un drama terrible de las comunidades negras del Chocó. Y como soy buena lectora, yo veía el activismo de las ONGs de izquierda y yo decía, esto no es verdad. Esto no es verdad, no puede ser, y yo leía más. Y yo hacía preguntas desde la Dirección de Asuntos Internacionales, yo me enfrenté incluso con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con unas decisiones absurdas. Entonces aparecían las ONGs, por eso tengo mi controversia con los curas jesuitas marxistas, o sea, tengo mi pelea, casada, sin miedo, antes me daba miedo, ahora no, porque abusan de su condición y de su sotana. Entonces, empiezo a leer esa realidad y la vida me lleva, porque era misional conocerlo. Fui y los conocí. Conocí a mis amigos, a quien adoré, de Curvarado y de Jiguamiandó, y yo veía cómo todos los medios usaban la información de las ONGs y tergiversaban la verdad de las comunidades. E internacionalmente, estas ONGs perversas disfrazaban la comunidad porque siempre hacen lo mismo. Siempre enumeran las familias, 515 familias afrodescendientes de Curvarado y Jiguamiandó, pero nunca las caracterizan, nunca existen en la realidad. Crean una fantasía con la que empiezan a generar procesos de persecución política y de judicialización. Y resulta que aquí había dos líderes negros que se hartaron de estas ONGs y de su contubernio con las guerrillas. Todos te decían, si ellos andan con fulano, andan con alias el manco, andan con no sé qué, doctora, en otros los vemos en el río Atrato. Mira, a mí casi se me acaba la vida durante 2 años y yo no hacía política, porque como les digo tenía una confusión, mi papá liberal, mi mamá goda, mi mamá mandaba en la casa. Los liberales me parecían como irresponsables, siempre aliados con los mamertos, qué jartera. Los conservadores con el tema religioso me parecían hartísimos, pues, ¿no? Hartísimos. No pude ser ni lo uno ni lo otro. Y llegó Uribe y me fascinó, pero no fui ni del partido de la U ni participé en el gobierno de Uribe. De hecho, peleé con el gobierno de Uribe porque tenía unos mamertos metidos en el gobierno. La gente no lo cree. Yo hice activismo en contra de funcionarios que tenía Uribe. Ese amor por el cura de Rux, por favor, no. Yo le he dicho, por eso yo le digo a Uribe que él tiene corazoncito mamerto ahí, raro. Me tocó pelear con funcionarios de Pacho Santos en la vicepresidencia, pelear con funcionarios de Cancillería. Yo conocía la realidad rural. Ah, no, a uno no le creían. Llegué a llevar a este par de líderes negros por mi cuenta a Costa Rica a contar la verdad de su tragedia, a desenmascarar a las ONGs y los líderes malos. Todavía siguen unos pésimos, esos duran como las dictaduras en sus peores momentos, pero ya uno ve un entorno mucho más liberado. Tuve una pelea con el de la Corte Interamericana porque la ONG tenía la representación de 515 familias que eran ficticias, ni siquiera estaban caracterizadas, y yo obligué a que la Corte tuviera un poder de delegación, porque la ONG te robaba el poder de representación. Es esta locura, o sea, el que estudia Derecho sabe que usted da el poder y usted lo retira, pero usted no le da un poder a su abogado y el abogado se queda con el poder de por vida. Todas esas peloteras me tocaron a mí, en la intimidad de las peleas nadie sabía de nada, me tocaba pedirle a José Félix que me
permitiera conocer a algún congresista que me diera permiso, uy, ahí peleamos, me traje los indígenas de la OPIC, que son anticric porque son evangélicos, para que entraran a pelear, o sea, siempre ayudando a la gente que nadie escucha. Cuando vino la traición de Santos a Uribe, dije, qué berraquera entrar en esto, voy a recoger firmas, me gusta. Yo aspiraba a un espacio en el Senado y me bolearon por allá lejísimos. No, eso se armó el rollo porque Pepe se puso furioso, porque él dijo, yo renuncié al Partido Conservador, mi marido, y ustedes la mandan lejísimos. Él sintió que era más una afrenta contra él y necesitaban desencartarse de mí porque eso iba a ser un enredo, ¿no? Estaban peleando, entonces el amigo de María del Rosario Guerra y amigo de Daniel García. Entonces finalmente me dijeron, vea, hay cabeza de lista a la Cámara por Bogotá que nadie quiere. Entiendo que se le habían ofrecido a Paloma, a Rafael Nieto, nadie quería porque eso era un quemadero en Bogotá con Petro de alcalde. Y yo dije, ¿yo qué tengo que perder? Me le mido. Bueno, me le medí, hicimos campaña con un bafle, un micrófono, un computador con una musiquita y una película de Uribe que proyectábamos en un aparatico que se ponía como si fuera un trípode y nos íbamos por los barrios populares rescatando toda la gente que había tenido el presidente Uribe de base. Recorrimos Bogotá, qué trabajo tan maravilloso. Yo volví a reconocer Bogotá, que es tan grande y tan compleja, y sacamos la lista más votada. Saqué 6 curules de 18, 326.000 votos. Y como todos eran paisas los del partido, no creían en mí, no creían que nos iba a ir bien, sabían que les iba a ir bien en Antioquia, llegamos a celebrar y no había nadie en la sede, la soledad total, todos los paisas cogieron avión y se vinieron a celebrar acá. Y habíamos sacado el mismo número de curules de Cámara a la que sacaron ustedes en Cámara Antioquia. Ahí ya empezamos con pie firme. Un Congreso de la República, que eso es un desorden, eso parece una plaza de mercado, se los digo. Y la Cámara es peor que el Senado. El Senado antes era más serio, ahora no, eso es una cosa horrible. Uno debería ser como una parodia de todo lo que se ve y todo lo que hay. Entonces ahora como todo es multicolor, multicultural, entonces todo es, como que se pierde el norte del objetivo de por qué estás allí. Estás allí haciendo leyes. Hacen leyes gente que no tienen absolutamente ni idea de que lo que sale de allí le va a amargar la vida a un pobre ciudadano. Por Dios, un nivel de irresponsabilidad. Pero eso dicen que es la democracia, ¿no? Que es el peor sistema, pero es el mejor de todos los que hay. El más malo, pero es el único que es mejor. Allí llegamos a guerrear muy duro, muy duro. Muy difícil defender causas justas con la ignorancia del público. Me han crucificado 1000 veces por algo que tengo el conocimiento profundo, como si a usted lo crucificaran. Bueno, usted lo crucifican a cada rato diciendo mentiras de su gestión, ¿no? Usted le toca salir a corregir, pero usted es tan decente que usted parece sacerdote. A él lo vuelven pedazos, Petro con su psicopatía, y usted vuelve, no, presidente, y le da la explicación gráfica. A él no le importa su explicación, porque esta guerra nos la terminaron ganando los mamertos porque ellos saben hacer publicidad. Ellos inventan una mentira en 30 segundos y le acaban a usted la vida. Y usted empieza a defenderse, no, yo no estuve, yo sí fui. La historia corta, diciendo la verdad. Cuéntela, sin tanta cifra que la gente tampoco entiende un carajo de cifras. Dígale, ¿le cuesta más su mercado hoy que ayer? ¿Los huevos le costaron más? ¿El pollo? No que la inflación y la… No, cero. Ahí perdemos el año contra los mamertos, porque el público quiere que le cuenten historias. Metamos la emoción a eso, sí, ¿no? Cuente todo lo que usted hizo sin tanta cifra. Pero yo no voy a ser asesora suya porque creo que usted va a ser contendor mío, ¿no? No. Tampoco, ninguno de los dos. Es que él es serio, yo creo que usted es tímido, ¿no es cierto? Bueno, el Congreso tenaz enfrentar uno, el fast track o farc track. Santos es tan perverso y tan brillante en su perversidad que no solo traiciona a Uribe, porque Santos no hubiera sido presidente ni de la Junta del Edificio de él,
sino que controla las Cortes, el Congreso y los medios. Tuvo todo. Hizo todo lo ilegal que pudo para sacar el acuerdo que yo llamo un acuerdo de élites. La élite política colombiana que desde Bogotá se ha encargado de ahorcar a las regiones, que nunca le importó a la cachaquería que hubiera violencia, le importaba un carajo, con la élite de las FARC. Por favor, las FARC campesinas, las FARC son una multinacional, por Dios, multimillonarias. Entonces yo lo veía clarísimo, yo veía esta angustia, yo me enfermé de ver, yo decía, no puede ser, toda esta desfachatez de los que habían sido todos uribistas, ahora todos acomodados, ¿no? Con Santos. Yo decía, es que esa es la política es dinámica. Pues puede ser dinámica, pero yo sí les cuento una cosa. Pueden crucificarme 1000 veces, pero yo no renuncio a mis convicciones. Yo puedo cambiar de opinión cuando encuentro que alguien me está enseñando algo o me dice usted está equivocada por A, B y C. Listo, pero la moral no pasa de moda, como se lo dije un día a María José Pizarro en un debate. Es como están pasados de moda, no. Los principios y valores que ni siquiera son religiosos. Usted puede no estudiar religión y no son cívicos, tampoco puede hacer clase cívica, están en el alma, impresos. Cuando usted está chiquito y ve que alguien golpea a un animalito, usted reacciona. Cuando usted ve que alguien golpea a otra persona, si sean adultos, usted sabe que no está bien lo que están haciendo. Eso va impreso en el alma y en el ADN. Que después la formación se vaya por un camino o por otro, o te afinque más esa conciencia sobre el deber ser de las cosas, sí. Sigo para el Senado porque todo el mundo me dice, usted no tiene votos. Fue lista cerrada. Fue Uribe. Yo dije, pues de pronto sí. Lo que pasa es que sí me di unos debates sensacionales, porque qué dicha el primer debate contra la mamertería mundial, porque yo tengo el conocimiento, yo conozco la guerra, yo sé quién es quién, yo sé qué ha hecho cada uno, yo conozco los mentirosos, hombre. Lo que más me gustaba era cuando los mentirosos que habían trabajado con Uribe, que eran mamertos, ahora se volvían antiuribistas, te paraban en el programa y te dejaban el interregno. Yo le decía, pero si vos trabajaste con Uribe de tal a tal año. No volví a hablar, mudo en el debate. Hay que conocer al adversario en los debates. Paso a Senado, quedo de cuarta, una votación relativamente buena, pero teníamos a Uribe, que Uribe obviamente nos quita un montón de votos al resto. Y yo seguía insistiendo en que cuando no fuera Uribe, yo quería volver a mi Senado, que yo aspiro que sea el último Senado. Entendí que mi deseo se había hecho realidad, tener una voz. Así sea controversial, así les moleste a uno, así unos sean tan irracionales de odiar, es que no tienen por qué odiar, pero el problema del ser humano es que tiene mucho más expuesta la emoción del odio. A uno lo odian por un titular de prensa que la gente no sabe, cree que es verdad, pero puede no ser verdad. Para usted querer tiene que conocer, para usted quererme me tiene que conocer. O sea, el ser humano está más expuesto al odio que al amor, desafortunadamente. Y he pasado por lo indecible, porque queriendo decir lo que he querido decir, me han crucificado cuando son espacios de libertad. ¿Qué importa? No importa. Y ahí seguimos. Me quitan la cabeza de lista y Uribe se la da a Miguel Uribe, que venía del Partido Liberal. Pues yo no hago ningún berrinche, yo soy una persona muy madura, no me voy a poner a pelear. Yo dije, dame el último y yo me la guerreo con el número 100. Eso me lo dijo un seguidor en el chat, pida el 100, senadora. Y dije, ay, qué número tan bacano. Yo había tenido el 10, pedí el 100, 100% cabal. Eso es puro neuromarketing, ¿no? Para allá. Y saco semejante votación tan berraca. Miguel me gana, yo no recuerdo si es por 16 o 19,000 votos siendo cabeza, pero yo de última saco 207,000 votos y tengo que contarles que salvándole la curula a Miguel Polo Polo, que se la iban a robar, me tocó conseguir gente en otra locura que hay en este país que le vale a usted más salvar la curul que hacer campaña.
Por todos los puestos de votación más importantes tenés que poner gente, porque entre el preconteo y el escrutinio te roban, porque en Colombia eso pasa, porque pasó la reforma al código llena de arandelas y no pasó lo más elemental y absurdo, que hay un formulario que se llama E14, pero resulta que el E14 no puede ser uno, tienen que ser 3 llenados a mano. Qué berraquera, ¿no? 3 llenados a mano, o sea, el nivel de error es altísimo. Y el único válido jurídicamente es el que va en la bolsa. ¿Qué es eso? Uno, que fuera publicado para todos, para el público, para los… Ahí viene la primera trampa. Pues rescatándole y ayudándole a Polo con sus votos, encontré 10.000 votos míos. Rector, imagínense. Ay, me gusta más ministro que rector. 10.000, sí sigo, pero no tenía la plata, hubiera rescatado 30.000 más. Ahí sigo, soy la mujer más votada en la historia de Colombia, que me fascina porque eso le da ira a la mamertería e intenso dolor. Sí, no puedo decir que tengo amigos mamertos porque me harta mucho el amigo mamerto, por irracional, porque a mí no me gusta desafiar la inteligencia. Cuando usted tiene los números, como los tiene usted, o los tiene el ministro de Salud, contra el adoctrinamiento, no, el activismo contra la realidad, no, por favor, no. Entonces, a pesar de eso, tengo buena relación. La gente cree que no, que es que uno se odia, no, uno tiene que ser civilizado. Yo tengo una relación muy cordial con Ariel Ávila, ya ve. Él se ha atrevido a decir, lo sé en sus espacios, que él nunca hubiera creído que hubiera podido trabajar con gente del Centro Democrático. Cuando uno encuentra puntos en común coherentes, uno empieza a despojarse de prejuicios y logra consensos y lo hace bien. Y yo quiero insistir sobre ese punto y de pronto ya les doy la palabra a ustedes para una pregunta, porque has dicho varias veces los mamertos, la mamertería, los mamertos y en distintas oportunidades, pero cuando hablabas, por ejemplo, de Pacho Cajiao me pareció interesante porque evidentemente está reconociendo una persona que tiene una orilla ideológica relativamente distinta. ¿Qué se puede sacar en positivo de algunas otras orillas ideológicas que recoge María Fernanda Cabal de otras orillas ideológicas positivas? Acabas de poner el ejemplo de Ariel Ávila, y a partir de ahí, ¿qué se puede construir para un país que de todas maneras es diverso y hay gente que piensa distinto? A mí no me importa que sea diverso, de hecho no tengo controversia con eso, a diferencia de lo que han dicho, que me ponen todos los rótulos, no tengo nada que ver con eso. O sea, no me importa ni su inclinación sexual, no me importa. Me importa que usted transgreda límites, me importa que me diseñen las cartillas para mis hijos, me importa que tergiverse la realidad biológica, porque es que la emoción hoy está por encima de la razón. No, usted haga lo que le dé la gana, pero no me imponga y no me convierta en norma lo que yo siento que no es el deber ser, contra la evidencia, no me ponga la norma. Y eso lo podemos traducir en muchos escenarios del buenismo que hay hoy, que es el que impera y que es el que está deshaciendo la juventud. Claro que uno tiene que ser solidario, compasivo, considerado, pero con la excusa de la inclusión están excluyendo a todos los demás, y es una estrategia perversa de tribalización de la sociedad para que nos odiemos. Porque antes era la lucha de clases, y como no les funcionó, porque el capitalismo es mucho más eficiente y efectivo para sacar a una persona de la pobreza, entonces tribalizaron la sociedad. Ahora nos tenemos que odiar entre indígenas, negros, el LGTBI, el que se cree que es un animal. No. A mí normalizar lo que no es normal, no estoy de acuerdo. Creo que cada cual es libre de escoger su destino, pero dejen de imponer. Entonces el fascista es uno, no, los fachos son ellos, porque le ponen a uno aquí el rótulo. No. ¿Qué me gusta del pensamiento crítico diferente? Me gusta cuando entiendo que de verdad hay una voluntad misional, porque atrás hay una lucha frente a desigualdades, a injusticias, hay un resentimiento que puede, así no me guste, ser válido en un país donde no hay acceso, en un país donde la justicia no te llega. Ese es un gran problema, porque es que no es solo la justicia de la violencia política,
Es que usted va a un barrio popular y el señor, el vecino le corrió la cerca, se le robó la mitad de la casa y nunca pudo resolver su problema que termina en violencia. Es la violencia per se que uno siente que la gente tiene rabia. Es la violencia de ver que todo el tiempo roban. Se robaron el carro tanque, se robaron, por favor. Cuando yo siento que esa persona puede sentarse a conversar, que no es el fundamentalista que te agarra a gritos, como nos pasa en el Congreso con unos personajes que dicen defender las mujeres y lo tratan a uno de una manera denigrante, a gritos, a señalarlo, a señalar cosas de la familia, que porque mi familia es del Valle del Cauca y hemos venido de la industria azucarera. Nosotros no hemos matado ni hemos secuestrado a nadie, gracias a la agroindustria hay 1,5 millones de familias que salieron de la pobreza a ser clase media, gracias a eso el Valle del Cauca es lo que es. Entonces, los hijos de los corteros, todos son profesionales. Entonces, no soy adversa a la conversación despojada de ideologías extremas, rotuladoras y que creen que imponen con el grito. No tengo ningún problema, pero es que usted sabe que me fascinaba a mí de Cajiao, que había sido jesuita y se salió y se casó. Eso me encantó. No hay que desconocer la intelectualidad y la profundidad de los jesuitas en su estudio, pero sí hay que criticar la inmensa maldad de la teología de la liberación. ¿Vos qué sos? No, yo soy rector solamente y soy el moderador. Una pregunta, Daniel, y preparen sus preguntas para la senadora. Bien, entonces, porque aquí se respeta la posición del invitado, ¿cierto? No es un debate. bueno, antes de pasar con las preguntas del público, con base a todos los retos pues, que nos has comentado que has tenido que enfrentar, has visto la guerra, has tenido que enfrentar la crítica, has estado en espacios con personas que tienen ideas muy diferentes a las tuyas. Queremos que nos cuentes concretamente 5 cualidades que te han ayudado como líder a ser mujer que supera esos retos. Pero nuevamente, la autodenominación del líder me suena inmodesta. Uno hace lo que uno cree que debe hacer. Hay gente que le cae bien, hay gente que no entiende, la mayoría de la gente no se mete en estos rollos, hay gente que le cae mal. Creo que mi virtud es la coherencia. Yo no mudo de piel. Como muchos políticos muy conocidos, que no les importa brincar de partido en partido y siempre van a tener un discurso adaptado para la coyuntura y para su billetera. La coherencia, el valor civil. Cuando mis amigos los asesinó las FARC, mis amigos negros, los asesina las FARC porque son tan cobardes las FARC y los helenos que citan a un pobre campesino, citan a un indígena, lo citan desarmado para matarlo a punta de fusil, y esos son los que nos enseñan paz y tienen voz y voto en el Congreso. Maravilloso ejemplo de civilización. Entonces, valor civil, aprendí que tengo que decir las cosas y las digo, al que sea. Yo he tenido mis controversias con el presidente Uribe por varias fórmulas económicas en las que no estoy de acuerdo. Y voy derecho. Coherencia, valor civil, sentido común. Dios mío, hubiera sentido común. Mire, ustedes son unos privilegiados. ¿Saben por qué? Porque ustedes manejan los números. Los números, la matemática, es la matemática del universo. La matemática es exacta. El número, como el músico, porque la música son números, desarrolla una habilidad superior porque ustedes tienen la lógica de lo que es el método. Ustedes saben construir en orden. Ay, los que estudiamos humanidades, qué desastre, qué desastre. Construir en orden permite una forma de pensamiento
valga la redundancia, organizada. Es lo que no hay, lo que no hay. La mente progresista es desorden y la ignorancia de los de este lado termina contemporizando con el desorden. Ese privilegio, por ejemplo, usted es economista, la economía es lógica y lógica matemática. Y todo lo que usted expresa tiene un flujo de procesos. ¿Por qué no le enseñamos a ese público que el sentido común está allí? En la deducción lógica que usted hace de un flujo de procesos que tiene unas causas y produce un resultado. ¿Por qué los países ricos son ricos y los pobres son pobres? Si es que eso está inventado, por favor. No, aquí el Estado gigante, gigante, otra vez. Entonces, te doy esas 3 cualidades. Cuarta, no sé si es una cualidad o un defecto, que es el exceso de sinceridad, porque en política eso no sirve. Cuando volteo y le digo a alguien o a algún compañero, ¿por qué tenías que hacer esto? Y después me dicen, ¿para qué le decís? Déjalo que se equivoque. Siento que tengo que decirlo, es un impulso que de pronto políticamente no es rentable. Me resta, no sé hacer esa negociación porque yo no sé engañar. Me pasa con los de acá y los de allá. Y por último, un inmenso deseo de servir. Yo siento que las personas que nacimos, y no lo digo con ninguna retórica pues ideológica, con privilegios en un país lleno de necesidades, tenemos la obligación moral, no de volver los mendigos de un subsidio, sino de darle las herramientas para salir adelante, porque el espíritu está allí. Y el espíritu del ser humano es productivo. Nosotros sabemos producir, sabemos crear. El espíritu individual, no el colectivo. Ese cuento de que el colectivo, todos no pensamos iguales. Usted no es igual a su hermano, ni sus hijos son iguales. No, señor. Pero el Estado tiene que dar las herramientas para que usted acceda a un crédito, para que el medio de producción sea accesible. Hombre, dele las herramientas a la gente, eso también está inventado. Entonces creo que son esas. Bueno, vamos entonces a dar la palabra al público para que participe con alguna o algunas preguntas. Con libertad, exacto. Buenos días, senadora, ¿cómo está? Bueno, mi pregunta es un poco 2 en 1 y es, en este país tan afectado por el desgobierno del señor Petro, ¿cómo se aborda la recuperación del país en el 2026? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué es lo más importante? Y segundo, este gobierno que se hizo escoger por el supuesto cambio y terminó siendo peor que todos los anteriores gobiernos, ¿no cree usted que el verdadero cambio sería una mujer presidente con todas las cualidades que ofrece una mujer, que los hombres pues biológicamente tenemos cualidades distintas? ¿No cree usted que es el verdadero cambio? Sin hacer apología al feminismo, porque yo sí creo en los derechos de las mujeres a través de luchas contra prejuicios, contra exclusiones, claro que sí, pero no creo en el activismo feminista que odia al hombre. Yo amo a los hombres. Creo que la oportunidad de una mujer tiene un sello de la naturaleza femenina que expliqué antes. Nosotros cuidamos, nosotros conservamos, nosotros tenemos un sentido de responsabilidad superior. Por eso casi todas son mujeres cabeza de familia, tristemente en este país más del 50%, no son padres cabeza de familia. No voy a decir que no los haya cuando la mujer abandona, pero ese sentido de cuidar es el que necesitamos hacer en una Colombia que necesita ser cuidada. Cuidada para proteger, más no cuidada para dirigir qué tiene que hacer cada uno con sus vidas. Creo que van a ser muchos los desafíos de sacar una Colombia adelante del nivel de destrucción que está hoy. Sinceramente, creo que sin seguridad no hay nada. Cero. Si usted tiene un buen trabajo y tiene que desplazarse a su trabajo, pues lo pueden asesinar, lo pueden extorsionar, lo obligan a cerrar, le queman su negocio. Y eso pasa en el sector urbano y rural. Mire el ejemplo de Tuluá. A los que conocen el Valle del Cauca, no sé cuántos lo conocen aquí.
El Valle del Cauca es un departamento desarrollado con unas vías extraordinarias desde hace muchos años. El Valle del Cauca es plano. Todos nuestros pueblos están pavimentados, tenemos mucha prosperidad. Tuluá es en el corazón del Valle del Cauca. En Tuluá matan hasta el que baja el cilantro, el campesino, para venderlo en la plaza de mercado, porque hay cartel del cilantro, hay cartel de la cebolla. En Tuluá, las mafias narcotraficantes, que hoy no es solo que tengan jíbaros regados por todo Colombia, sino que ellos compartimentan el negocio. Por un lado extorsionan, por el otro secuestran, por el otro roban celulares, por el otro venden droga, por el otro trafican armas. Es una empresa criminal transnacional, porque eso rebasa fronteras. Si usted no le devuelve a Colombia, primero, el honor a la fuerza pública, que se encargaron de degradarla. Fuerza pública es ejército, armada y policía. Si usted no le devuelve seguridad jurídica a los que están dando su vida, sus piernas y sus ojos para que nosotros podamos estar aquí sin amenaza de que nos pongan una bomba. Si usted no le devuelve el bienestar a estas personas, que muchas son muy pobres, porque yo visito los batallones, yo les hago la fiesta de Navidad al batallón que esté más alejado, yo patrocino defensas judiciales que, si usted conoce la realidad, usted no lo puede creer, de cómo en este país fiscales corruptos terminan llevando a juicio a policías y soldados que lo que han hecho es cumplir una función misional, pero que la narrativa los convirtió en asesinos, desplazadores, en matar civiles inocentes. Fuerza pública, recomposición de la defensa, que no puede ser una política pública de defensa nacional, las regiones son distintas. No es igual la realidad de una frontera con Venezuela como la de Arauca a la realidad similar, más no igual, del Catatumbo, a la realidad del Urabá, que lo tienen ustedes acá arriba, con ese paso por el Darién, donde los migrantes se convirtieron en un arma letal. La migración masiva es un arma de guerra. No es igual a lo que pasa en el Cauca, por Dios. No es igual la geografía, no es igual la población, en unas hay más indígenas, en otras hay más población negra. Todas esas variables tienen que derivarse en una política pública regional, porque los corredores de guerra son los mismos. Cuando usted ve Antioquia y ve el corredor de guerra de Urabá, ¿sabe dónde? Busca el mapa a ver a dónde entra el corredor de guerra de Urabá. A toda la comuna nororiental, por favor, eso está inventado. ¿Por qué en el paro, como yo lo llamo, toma guerrillera financiada por el narcotráfico, que la izquierda romantiza como estallido social, por qué paran Buenaventura? Porque Buenaventura es como si lo dejan a usted sin la arteria más importante que se encarga de darle toda la vida a la sangre de su cuerpo. Cortar Buenaventura era matar la economía de Colombia. Lo estudiaron porque la guerra es sobre el mapa, es la geografía de la guerra. ¿Por qué el suroccidente? ¿Por qué mi región? ¿Por qué está lleno de coca? ¿Por qué no hacemos nada contra la coca? ¿Por qué se volvió la planta prácticamente nacional? ¿Ustedes saben dónde está Jamundí? A 10 minutos de Cali, todas las montañas llenas de coca. De allá salen las órdenes de asesinar policías, soldados y civiles. Allá hay un pueblo que llama, un corregimiento que se llama Villa Colombia, donde hay extraditables. 10 minutos de Cali, no te estoy hablando que estemos en Samaniego, Nariño. Nos comió el narcotráfico, producto del Acuerdo de La Habana, donde hay que pedir permiso, el Estado colombiano, para erradicar, porque no se puede fumigar porque el glifosato da cáncer, que es otro cuentazo que se inventaron en un consejo de política criminal en el año 2014, donde el único voto valiente en contra fue el del procurador Ordóñez. Y ahí estaba mi querido amigo, al que quiero mucho, pero estaba, porque la gente se le olvida el pasado, a mí no. Juan Carlos Pinzón votó, Alejandro Gaviria, que le gusta tanto a los estudiantes, votó. ¿Cómo vas a votar un estudio no probado? En ese mismo estudio decía que el ejercicio de la peluquería, de que le hagan el blower a uno, da cáncer. Y miren lo que terminamos. Por favor, no hay N sustancias más biológicas en el desarrollo científico y tecnológico para frenar la expansión de la coca. ¿Vieron que se duplicó la producción?
duplicada. Eso es la gasolina para robarse las elecciones. Se roban el alcalde, el concejal y se roban elecciones presidenciales. Entonces pensemos en que lo primero es la seguridad. Segundo, usted tiene que tener el mejor equipo de economistas, el mejor. Empiece por tumbar leyes malas y empiece por cambiar decretos pésimos. Todo lo que hace el Estado es para asfixiar al sector real de la economía. Siéntese con los gremios de la producción y dígale, yo quiero que usted produzca más. Ay, no, ahí hay un artículo tal en el decreto tal que es infame. Allá hay tal, te lo dice, ¿quién más conoce su negocio que el que lo vive? Tumbar leyes malas y liberalizar el mercado laboral. Mire, esa reforma laboral, de verdad, es una reforma populista que va a dejar a 600.000 colombianos sin trabajo. Ahora, yo me quiero copiar una tesis del profesor Luis Guillermo Vélez. ¿Por qué tienen que estar los trabajadores sometidos a los gremios de las empresas o de distintos sectores y a los jefes de los sindicatos? ¿Por qué? Entonces la pelea es entre los gremios y los sindicalistas. ¿Y el ser humano qué? ¿Por qué no puede haber una liberalización del mercado laboral? Yo trabajo como me da la gana, solo puedo trabajar de noche, yo firmo, solo puedo de noche, solo puedo el domingo. Muy bien las conquistas laborales, pero resulta que hay individuos que no casan por las necesidades que tienen de trabajo, de estudio, no casan, y quedarse por fuera ya es un problema porque nadie te contrata, nadie, absolutamente nadie. Ese es un reto. Liberalicemos el mercado, que sea el individuo el que decida si quiere ser o no contratado de forma A, B o C. Pero este país ya ha pasado por peores y yo sí quiero darles la voz de esperanza. Nosotros tuvimos el mejor ejército del mundo, hoy tenemos el nivel del 2002, sin helicópteros y sin aviación, bacano, y con 300.000 hectáreas de coca. O sea, el país se nos puede desfondar y tenemos un vecino macabro. Vamos a aguantar, vamos a resistir, vamos a recuperar la esperanza sabiendo que este es un pueblo que tiene con qué. Yo tengo fe. Buenos días, doctora María Fernanda. Yo tengo una inquietud muy grande. Para el 2026 debemos llevar un candidato que recoja la voluntad de todos los partidos, llamémoslo así, porque vamos a tener una competencia muy grande, muy comprada, muy corrupta. Usted como líder ¿sería capaz de unirse a esa persona que sea conveniente para el país? Ay, que suena como que rebotar el sonido, ¿no es cierto? Bueno, Santos puso a Petro. Petro no llega sin Santos, no hubiera sido posible. Santos también es el jefe de Claudia, para que usted lo sepa. ¿Qué le pasa al pacto histórico en este momento? Que está reventado por dentro, se están matando. Tiene candidatos que no le van a prosperar. El deseo de Petro hubiera sido poner a María José, pero María José no le suma. Por eso Roy Barrera, según entiendo, y seguramente si me ve va a salir a desmentirme porque se alborota, me fascina alborotarlo, y además es pajudo. Roy Barreras quiere ser él y tiene convencido a pretende convencer a Petro que siendo él se trae al santismo, porque aquí la izquierda no va a ganar. Esta campaña es petristas contra antipetristas, punto, no más. No importa, no importa. Yo sé que el deseo es que nos unamos, pero la realidad política no es así, ni allá ni acá. No que es que ellos están unidos, ellos están matando. Usted ya vio las peleas de Gustavo Bolívar contra Pizarro, en fin. Entiendo yo por fuentes, porque uno tiene mucha información, mucho más obvio que el común de la gente, que Pizarro ya dejó de ser la favorita, pues en términos políticos de Petro, que ahora está pensando en Daniel Quintero. Quiere que ese sea su candidato. Ojo, no lo desestimen.
ténganlo allí anotadito. Santos ya le dio la oportunidad a Petro de ser. Santos le pone los ministros a Petro, pero no pensó que Petro estaba en ese nivel de locura. Ellos creyeron que siendo régimen, el establecimiento régimen, controlaban a Petro. O sea, ellos como los liberales que han jugado con la izquierda siempre toda la vida, entonces tenían a Piedad Córdoba, tenían a de las repúblicas independientes, Juan de la Cruz Varela, imagínense. A todo el que se desmovilizaba de la guerrilla liberal convertida en comunista se lo traían para acá, ¿no? Venga. Santos entendió que Petro se enloqueció del totazo con el poder y empezó a destruirlo todo. Entonces destruyó el sistema de salud, la producción de petróleo, carbón, gas, todo lo estratégico cuando se venían inversiones multimillonarias para Colombia. Como destruyó todo, obviamente, Santos tiene amigos inversionistas muy ricos y le dijeron, pilas, ¿qué? Ya él había sacado un poco de ministros, creo que es el presidente que más ministros ha sacado en la historia de Colombia en 2 años, casi 40 o ya llegó a los 40. Es como el hombre que se casa 10 veces y cree que el problema es de las viejas. No, el problema es de él. Bueno, las viejas también para casarse uno con un man que ha separado tanto. Entonces, ¿cuál es el juego ahora? Petrismo y antipetrismo, no perdamos ese foco, con todas las variaciones y las peloteras internas. Santos siente que él es el que tiene que poner el candidato porque ya le dio la opción a Petro. Cuando Petro se empezó a enloquecer con la constituyente, le imponen a Juan Fernando Cristo, que fue castigado. Se lo propusieron a, ¿cómo es que se llama? Rivera. A Guillermo Rivera dijo, no, yo estoy por acá, yo no sé si en Brasil. Se lo propusieron a Roy dijo, no, ese quemadero no, a mí me dan defensa y para allá sí me voy. El señor Cristo no quiso, no quería. Y lo impuso, porque es como cuando usted le dicen, aquí le pongo el que le pone el tate quieto, y no es un trabajo fácil. Juan Fernando Cristo representa el santismo, Samper Santos, y logró manejar por lo menos hasta ahora el loco. Ya se le quitó la idea de la constituyente, ahí va, a usted le da risa, pero es verdad, porque es una comedia, pero trágica porque los que sufren son los colombianos. El régimen nos va a terminar salvando de Petro, eso es una ironía. Entonces, ¿qué va a pasar allá? ¿Qué es lo que yo creo? Allá van a tener su pelotera, sus consultas, todo, para al final juntarse con Claudia, porque ahora Claudia, que es peor que Petro, se va a mover y es peor que Petro por bipolar, porque ella hoy dice mañana, por lo menos Petro es inconsistente, todos los días dice locuras y todos los días agrede a alguien, esta es un día quiere, la otra odia, un día quiere la… Claudia va a jugar a ser Claudia Nayib, se va a quitar la E para moverse para la derecha, porque ella sabe que tiene que convencer al centro y a la derecha, que no le creen, su gestión fue pésima. Claudia le dio contratos a 60,000 funcionarios, por Dios, 60,000 nuevos, o sea, qué cuento de lucha anticorrupción. En fin, va a ser Claudia y esto no va… O sea, yo lo que veo en la contienda es que va a ser una contienda de mujeres que se va a polarizar, eso es inevitable, pero que no se puede perder en norte. Ahora, contestándole, ¿cuál es el lío de nosotros en el Centro Democrático? Que aquí siempre son tan creativos para inventarse una fórmula de selección. Entonces, mi pelea con el Centro Democrático es, yo me mido con el método que sea transparente. Yo no tengo problema en medirme. Si pierdo, perdí. ¿Y qué hago? ¿O no? Pero no me mido con una encuesta que no tiene confiabilidad porque no hay una muestra. No está la base de datos del partido depurada. Yo quiero consulta pública abierta. Ahora, ¿qué pasa? Que la consulta pública abierta es en marzo, el día de las elecciones de Congreso, que me gusta porque uno jala la lista y necesitamos volver a meter 50 congresistas. Pero necesitamos hacer consulta interpartidista en la que estoy de acuerdo. Juntémonos con los liberales si quieren, no sé,
con los conservadores, con la Elmira, juntémonos, pero ya tenemos que haber tenido candidato y creo que no se pueden hacer 2 consultas. Entiendo que no se puede legalmente, que el partido tenga consulta, saque un candidato y vaya a otra consulta. Estamos en semejante chicharrón que no es fácil. Los corazones hoy están mucho más a rescatar a Colombia, se siente mucho más en Senado que en Cámara. La Cámara es mucho más dispersa, más nueva, la Cámara se renueva casi en un 70%, no hay tanta adscripción partidista ni lealtad con los jefes de los partidos. El Senado en eso es un poquito más serio, a pesar de los problemas es más serio. Entonces yo siento que esto sí nos va a llevar a una unidad, pero que Juan Manuel Santos, que por favor no se equivoque, Juan Manuel Santos va a meternos todos los candidatos del mundo y a la gente le va a dar miedo. No, no se distraigan, tenemos que tener un norte. Que salió mi amigo Santiago Botero, no importa, ese va a terminar sumándose. Que Vicky Dávila de outsider, mira, que entren todos los que creemos en principios comunes de salvar a Colombia y de libertad. Que si llego yo y de pronto hay alguien muy arriba, pero por Dios, mi país primero, mi país, yo no me quiero ir a vivir a ningún otro país, yo tengo 4 hijos, tengo hijos empresarios también. ¿Por qué vamos a dejarle el país a los que lo destruyeron? No, dispuesta a unirnos con el mejor. Lo que no creo es en los que dicen hay que moverse al centro. Mire, aquí los tibios no van a ganar. Aquí va a ganar el valor civil, aquí van a ganar la firmeza, las ganas de rescatar un país. Quedando bien con todo el mundo, termina uno siendo nada. Por eso a mí me gusta apelar a un librito, porque a uno le regalan muchas cosas, le regalan los católicos, los cristianos, la gente le regala lo que es su deseo, le regalan rosarios, ¿sí? La gente quiere regalarte algo, así como vos pasás por un sitio de flores y te regalan, a uno le regalan muchas cosas y eso es muy grato. Me regaló un librito una señora católica y yo lo abrí al azar y decía Jesús era un radical. Jesús era un radical, porque radical es arrancar de raíz. Usted el cáncer lo arranca de raíz, usted el cáncer no deja ni una célula viva. Radical en la defensa de la verdad. Jesús no le pedía permiso a los demás para opinar, ¿o sí? Su vida fue radical y su muerte fue radical y transformó la humanidad. Entonces, cuando dicen que ser radical es malo, no es malo cuando usted defiende principios y valores, es malo cuando usted es fanático fundamentalista, que ahí dice, no, usted enloqueció. Pero hay que entender lo radical como las convicciones donde uno defiende lo único que le da a una sociedad unos pilares estables. Y si ustedes ven todo lo que está haciendo Petro hoy, de declarar el monumento de la primera línea después de todo lo que vivimos en Cali, después de yo conocer a la viuda del policía que torturaron, quemaron y tiraron al río con su niñito, después de yo conocer la familia del civil que mataron a 22 puñaladas, los de la primera línea, no me pidan que normalice lo anormal, porque eso es igual a las estatuas de los comunistas y de los nazis y de todos esos psicópatas y de Mussolini, eso es lo igualito, no hay diferencia. Y la sociedad humana no puede retroceder cuando el mundo va en otra dimensión de conciencia con desafíos. La civilización occidental hoy tiene los peores desafíos, que es que hipersensibilizaron a una juventud que hoy no sabe, en su confusión, ni siquiera su identidad sexual la tiene clara. Hoy humanizaron al animal y animalizaron al humano. Hoy lo que uno ve en las sociedades libres es el producto de una sociedad de bienestar que no tiene que ir a cortar leña para cocinar, ni tiene que ir a recoger agua para no morirse de hambre. Y lo triste es que esa sociedad de bienestar creó gente estúpida y mentes que son capaces de autodestruirse. Usted esa locura no la ve en China, no la ve en Rusia, no la ve en Irán y no la ve en Cuba. Porque yo sí creo que hay toda una estrategia de demolición de los valores culturales de Occidente. Senadora, buenos días. Pues tanto para
usted como para el rector, no es ningún misterio de que una de las estrategias políticas más efectivas del actual gobierno y de la posición política en los años anteriores ha sido recurrir a la oposición desde el punto insensato y desde una movilización legítimamente cuestionable. En aras pues de que su gobierno y de que se cumpliera pues el objetivo favorable en las próximas elecciones, ¿qué consensos o estrategias podrían ser viables precisamente para garantizar la gobernabilidad y evitar fenómenos tan lamentables como el de 2020, para que pueda cumplirse adecuadamente la agenda de gobierno que se propone? Yo antes me sentía muy cómoda con la palabra consenso, pero he notado que más que el consenso en sí es definir en qué puntos estamos de acuerdo que sean prácticamente incontrovertibles. ¿Estamos de acuerdo en una Colombia segura? Habrá quien te diga que no, que porque si vio un militar le da miedo. Pero la mayoría, y uno va a los pueblos, quieren a su fuerza pública. ¿Estamos de acuerdo con una Colombia segura? Una Colombia segura significa apretar, y apretar con decretos, y apretar porque usted tiene que darle seguridad a la gente y cerrar corredores, y significa combatir la delincuencia, porque esto no es el paraíso. ¿Vamos a llegar a puntos comunes? Puntos comunes, yo le digo un punto común que a mí me encantaría. Es el acceso al capital. Este país no goza de capitalismo. Este país no presta. El acceso al capital significa que cualquiera de cualquier clase social puede acceder a un crédito y que sea pagable, ojalá el primer año sin intereses. Aquí una persona humilde compra una moto y la paga 6 veces. El acceso al capital significa nuevas tecnologías, como sucede hoy con el Nubank y como sucede con muchos aplicativos donde las clases populares solo con su cara abren una cuenta, le prestan 50.000 pesos y si usted le va bien le siguen prestando y no tiene que ir al gota a gota, que es una tragedia. Una sociedad con 6 millones de colombianos en el gota a gota significa que está destinado a permanecer pobre. Yo apelaría a una reforma tributaria que redujera, a pesar de las adversidades económicas de hoy, el IVA nuevamente de 19 a 16, ojalá pudiera uno bajarlo más. Yo aspiraría, y estamos tarde, porque no tenemos cuentas en dólares. ¿Qué pasa en Colombia? Cuentas en pesos y en dólares, pero ya, yo he hablado con varios presidentes de banco y me dicen que sí, no saben por qué no es posible. Eso te ahorra a vos la angustia de la variación de la tasa cuando tu negocio está afectado por el cambio del peso al dólar. Eso se llama reforma monetaria virtuosa. Hagamos las cosas posibles que le faciliten la vida al ciudadano. Quitémosle trabas a la formalización. ¿Sabe con qué sueño yo? ¿Cuál es su nombre? Juan José. Ay, se llama igual que mi hijo menor. Lo que no sabía mi marido es que le puse el nombre a mi hijo porque tuve un novio que se llamaba así. ¿Sabe qué me encantaría a mí? Poner un portal que se llame 1-800 Palanca, con un call center. Y ese 1-800 me va a llamar todo el que lleva un año esperando a que el INVIMA le resuelva. O el que está detrás del ICA y no pudo exportar su cosecha porque no llegaron a darle, todo es un permiso, o sea que hay que pedir permiso para ser formal y libre, pero si usted es delincuente, allá va el Estado y le firma libertades y lo vuelve gestor de paz, ¿no? Es el mundo al revés y eso es muy peligroso. ¿Se imagina la delicia uno abriendo 1.000 personas en un call center que duren 6 meses descongestionando el Estado? Si es que hay entidades que no sirven, no funcionan, todo es un permiso, otro permiso, otro permiso. ¿Qué vamos a hacer con la fórmula que tiene la Cámara de Comercio, por ejemplo, para renovar la matrícula mercantil? Ustedes nunca han trabajado eso. En pandemia fueron crueles. Usted se quebró y no le dieron ni esto para reducirle, ¿o no?
La renovación, no. La renovación de la matrícula mercantil, pero ¿cómo liquidan de esa forma sobre los activos? Eso es una grosería. Entonces, ¿el Estado colombiano sabe qué es? Una compartimentación de intereses de personas que crean las leyes para ellos. Se llaman leyes que tienen dueño. ¿Se acuerdan cuando se inventaron que los vigilantes, todos los vigilantes tenían que hacer una prueba psicotécnica que no la hace ni el soldado ni el policía? Eso era para una empresa del señor del clan Torres. El ponente fue Armando Benedetti. Leyes con dueño. Y te clavan, como los centros de diagnóstico. Ay, centro de diagnóstico, es que los accidentes. Ajá, vaya a ver quiénes son los dueños de los centros de diagnóstico. Es un estado compartimentado donde está capturado por sectores de poder. Liberemos, rompamos, por favor, démosle a la gente posibilidades de asfixiarse, no de tener que reclamar 120.000 pesos mensuales que nunca lo van a sacar de la pobreza. Yo les he preguntado a los estratos populares, si yo no te doy 120.000 pesos, sino que te lo sumo en un año y te lo doy en un crédito pagable, ¿usted qué hace? Claro, me compro el horno, me compro la estufa, hago algo para producir algo. Hombre, eso está inventado. ¿Cuántos fondos tiene el gobierno, el Estado? ¿Tiene cuántos fondos? Tiene un montón de fondos. ¿Para qué tiene tantos fondos? ¿Para qué? Deberíamos tener un gran fondo y sacar por lo menos 2 billones de pesos, 2 billones en créditos de inversión para los estratos populares. Si usted saca 2 billones, le aseguro que en el mercado de capitales, que el mundo está lleno de plata, pero no la dejan entrar aquí. Usted se consigue 4 más, 6 billones para prestar el estrato 1, 2 y 3 con unos créditos pequeñitos. ¿La gente es boba? No, dele, muévase. Lo hago yo todo el tiempo en la medida de mis posibilidades. Esos puntos sobre lo común son los que pretendemos que despolaricen, pero por más intentos que uno haga va a tener un adversario que lo va a empezar a rotular y entonces nos va a decir todo lo que nos dice, no importa. Las buenas ideas posibles, no populistas, ojalá no controvertibles por el sentido común y la carga de posibilidad que tiene, es nuestro reto para enamorar a la gente. Al final vamos a medir la emoción del público, porque a veces cuando uno es tan inteligente y da tan buenas ideas, a la gente le aburre y no le gusta, como lo que le expliqué de los números. Entonces eso nos obliga nuevamente a volver la campaña de caudillos. Y le dicen, ¿pero por qué este país? Porque es lo que le gusta a la gente. Y hoy lo tenemos en la lectura de las redes. Cuando yo voy donde los jóvenes, ¿sabe qué me pasa? El asesor que no tiene experiencia en redes le dice a uno, dígale a los jóvenes que usted les va a garantizar que estudien. Y resulta que yo llego a escenarios donde el joven no quiere estudiar, quiere trabajar y ganar plática. Esa realidad hay que entenderla. Y hay que buscar cómo darle acceso y cómo transformar el sistema. ¿Usted cree que hoy un pelado de estrato popular va a estudiar 5 años una carrera? Yo no lo creo. Y hay otro reto, que es la educación híbrida. Ya no necesitamos tantos edificios, por fortuna. Ya la inversión es en tecnología. Usted mañana pone clic y oye al mejor profesor del mundo y lo disfruta, ¿no es cierto? ¿Cómo nos llenamos de información? Entonces, estamos trabajando en las mejores propuestas para intentar que esta campaña no sea de caudillos buenos, malos, que indefectiblemente llegará en algún momento del debate a eso, pero hacer el esfuerzo de las buenas ideas, que la gente diga, tiene razón, le voto a la idea más que a la persona. Buena pregunta. Vamos a cerrar con esta pregunta que tenemos aquí. Bueno, senadora, a mí me gustaría preguntarle, a través de su experiencia y su trayectoria, ¿qué mensaje le gustaría transmitirle a las mujeres que hoy en día aspiran a una carrera política? Ahí también hay un mito y es pensar que entre más participación, más mujeres va a haber.
Deberíamos preguntarle a las mujeres si quieren participar. Muchas no quieren. Los espacios están abiertos. Yo las animo. A mí me gusta trabajar con mujeres porque me gusta la eficiencia y la responsabilidad. Me gusta. Yo las animo y hay que mirar qué espacios quieren. ¿Dónde están ellas? Yo tuve mi mejor edil. Mi mejor edil se llama Marcela Ospina. Mi mejor edil es campesina de Samaná Caldas, víctima de la negra alias Karina, que mató toda la familia, mató todo ese pueblo, eso no hay sino muertos. Salió desplazada con un sombrerito de paja y unas alpargatas. Hoy es abogada, contadora pública. Sacó 5.000 votos en Suba y nosotros no tenemos campañas costosas porque ni yo robo, ni hago contratos con el Estado, no hago nada torcido. Una campaña austera, muy bonita. Se reeligió después. Después trató de ir al consejo, el consejo es mucho más complejo en Bogotá. Pero Marcela empezó de edil. Hoy capacita a los ediles del Centro Democrático. Entonces a esas mujeres hay que preguntarles, ¿en qué espacio están? ¿Junta de Acción Comunal? ¿Edilato? ¿Consejo? A esas mujeres hay que decirle que todas tienen la posibilidad, con lo organizadas que son, si tienen un objetivo claro, no disperso. Primero tienen que identificarse con algún movimiento o con algún partido. Segundo, tienen que saber que de su tiempo van a tener que destinar algo. Trabajan, tienen que destinar un tiempo. Y tercero, cada vez tenemos más participación femenina y no ha sido fácil. Hay departamentos de Colombia donde el machismo sigue. El Chocó es un departamento inmensamente machista, por ejemplo, Boyacá. Usted para reclutar una mujer y rellenar una lista con la obligación del 30% es casi imposible. Todavía pasa, todavía meten relleno porque no hay quien quiera. Pero cada día vamos a hacer más. La mujer muchas veces tiene que atender el hogar y sus niños, que esa es su dificultad. Cuando empiezan a crecer sus hijos siente que hay más libertad, que eso le pasó a Marcela. Todavía los tenía más o menos chiquitos, pero ya crecieron. Esa experiencia de Marcela Ospina nos ha servido a nosotros para mostrarle a las mujeres que sí se puede. Una mujer rural, víctima de las FARC, que termina su bachillerato afuera, que es contadora pública, que es abogada, que ha viajado invitada a distintos eventos internacionales, es un ejemplo de vida con sus 3 niñitos. Y como ella vamos encontrando mujeres con esa pasión. Y las mujeres tenemos que entender que vamos a votar esta vez por una mujer. Ya le dimos el chance a los hombres, ya nos toca a nosotros. Muchas gracias, senadora. De verdad, muchas gracias por haber participado en este espacio de liderazgo. También Abri y Daniel, muchas gracias por propiciar esta conversación y a todos ustedes por su participación. Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias a los moderadores, el doctor José Manuel Restrepo, rector de nuestra universidad, a Daniel Fernández, que hace la representación del corazón de las universidades, los estudiantes. Agradecemos a los asistentes que se tomaron el tiempo, nos alargamos un poco, pero yo creo que valía la pena. Y obviamente un agradecimiento total a la doctora María Fernanda Cabal Molina por acompañarnos en este espacio académico empresarial. Queremos regalarle pues lo que se produce, parte que lo que se produce en una universidad. Vamos a regalarle unos libros que es producto del programa Líderes que Impactan. Muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima oportunidad.